En el mundo del control fiscal, cada número, cada simple línea de código puede ser la pieza clave en un caso multimillonario. Hoy vamos a abrir el maletín, el kit de herramientas de un detective digital en la Contraloría General de la República de Colombia, la CGR, para entender cómo la arquitectura TOGAF y la analítica forense se convierten en el escudo que protege la evidencia procesal. Y vamos a empezar con la pregunta que define todo el riesgo. ¿Puede un simple error de código, un detalle técnico minúsculo, anular un caso de corrupción de millones de dólares? La respuesta corta y directa es un rotundo sí. Y es justamente por eso que cada detalle técnico es crucial. Y es que aquí llegamos al punto clave. En una entidad como la Contraloría, los datos no son solo información para llenar un dashboard bonito. No, son evidencia procesal. Cada cifra, cada registro, tiene que poder ser defendido frente a un tribunal, con una cadena de custodia digital que sea absolutamente impecable. Entonces, ¿cómo se construye un sistema que sea prácticamente a prueba de balas para manejar esta evidencia tan delicada? Bueno, todo empieza con un plan maestro, y ese plan se llama TOGAF. Pensemos en TOGAF, que viene de The Open Group Architecture Framework, no como un software que uno instala, sino como los planos para construir un rascacielos. Es una guía, una metodología que nos dice, paso a paso, cómo diseñar, documentar y gobernar toda la arquitectura, asegurándose de que las 4 piezas claves de la organización estén perfectamente conectadas. Y esas 4 piezas claves son las que conocemos como las arquitecturas VEDAT. Primero, la V de negocio, que es donde se definen los procesos, como por ejemplo una auditoría. Luego, la D de datos, donde se pone orden y se estandariza qué significa exactamente un hallazgo. Tercero, la A de aplicaciones, que se encarga de que sistemas como el CIA de auditoría o el SecOps de contratación pública hablen el mismo idioma. Y finalmente, la T de tecnología, que es donde se diseña toda la infraestructura que soporta esto, como el Data Lake o la nube. Ahora, ¿cómo se construye todo esto? No se improvisa. Se sigue el ciclo ADM, el método de desarrollo de arquitectura. Es un proceso súper lógico. Se empieza con una visión, o sea, ¿qué queremos lograr? De ahí se pasa a mapear el negocio, luego se diseñan los sistemas de información y la tecnología, y después se arma un plan de migración y se gestiona el cambio. Es un ciclo que nunca para que la arquitectura siempre esté evolucionando y respondiendo a lo que se necesita. Con el plan maestro ya claro, vamos a entrar a la bóveda donde se guarda lo más preciado, la evidencia. En el mundo técnico a esto le llamamos una arquitectura lakehouse. Y es que el desafío para un auditor es gigante. Imaginen esto. Por un lado, tiene que trabajar con datos históricos que son inmutables, o sea, no se pueden cambiar porque son parte de la cadena de custodia. Y al mismo tiempo, tienen que lidiar con los datos actuales, los del día a día, que cambian constantemente. ¿Cómo logras que esos dos mundos convivan sin contaminarse? La respuesta está en tecnologías como Delta Lake. Piensen en Delta Lake como el guardián de seguridad en la puerta de la bóveda. Usa una cosa llamada Schema Enforcement, que básicamente revisa cada dato que intenta entrar. Si el dato viene corrupto o no cumple con la estructura legal que se definió, simplemente lo rechaza. No entra. Así de simple. Se asegura de que solo entre evidencia de calidad. Y aquí viene una de las herramientas más poderosas que existen para un auditor, el Time Travel, o viaje en el tiempo. Es literalmente una máquina del tiempo para los datos. Permite consultar el estado exacto de la base de datos en cualquier fecha del pasado. ¿Por qué es esto tan importante? Porque garantiza que un hallazgo fiscal pueda ser replicado por un tribunal meses o incluso años después, viendo exactamente la misma foto de los datos que vio el auditor original. Es la máxima garantía de reproducibilidad que se puede tener. Muy bien, ya tenemos la arquitectura y la bóveda segura. Ahora vamos a ver qué herramientas específicas usa el analista forense, ese detective digital, en su trabajo diario. Y aquí es donde lo técnico se encuentra de frente con lo legal. Hay un protocolo que dice, y esto es clave, cualquier discrepancia al alza se categoriza legalmente como fabricación de datos, lo que conlleva la nulidad inmediata de la prueba técnica. O sea, no hay margen de error. Si te equivocas y los números suben, aunque sea sin querer, la prueba se cae. Uno de los errores más comunes y peligrosos es lo que se conoce como una explosión de joins. Miren este ejemplo, es súper claro. Antes de cruzar la tabla de pagos con la de contratos, la suma total es de $1 millón, pero por un error técnico al unirlas, un simple join que está mal hecho, ¡pum!, el resultado se dispara a 5 millones. Sin darnos cuenta, acabamos de fabricar 4 millones de evidencia falsa. Por eso es obligatorio hacer siempre esta prueba, verificar las sumas antes y después de cada cruce de datos. Y este nivel de rigor sigue en algo tan específico como la elección de métricas.
En análisis de fraude, por ejemplo, los casos de fraude son muy poquitos, ¿verdad? Por eso, usar una métrica como accuracy o exactitud está prohibidísimo porque es muy engañosa. Te puede decir que tu modelo es 99% bueno, pero es porque no encontró nada. En su lugar, es obligatorio usar métricas como recall, que te dice cuántos de los fraudes reales lograste encontrar, o PRAUC, que está diseñada justo para medir el rendimiento en estos casos tan desbalanceados. Y claro, hoy en día se usa mucha inteligencia artificial, pero no es suficiente con que un algoritmo te diga, este contrato es de alto riesgo. Tienes que poder explicar por qué. Para eso existe la explicabilidad, o XAI, usando herramientas como SHAP. Es, en esencia, el mecanismo para poder pararte frente a un juez y justificarle en palabras sencillas por qué el algoritmo tomó esa decisión y no otra. Y finalmente, llegamos a la regla de oro que une absolutamente todo esto: la necesidad de tener una, y solo una, versión única de la verdad. Este concepto se pone en práctica con algo que se llama MDM o Master Data Management. Su único objetivo en la vida es crear un Golden Record, un registro de oro, para las cosas más importantes, como un contratista o una entidad del gobierno. Así nos aseguramos de que todos en la organización y todos los sistemas estén hablando exactamente de la misma cosa. Y para que vean lo poderoso que es esto en la práctica, miren este ejemplo. Sin MDM, la misma entidad puede aparecer en los sistemas como tesorería con un espacio al final, o tesor. Para un sistema son tres cosas distintas, lo que diluye el riesgo. Con MDM, todas esas variantes se limpian y se consolidan en un único Golden Record: tesorería general. Se acaba la ambigüedad y el análisis se vuelve preciso y, sobre todo, defendible. Y todo esto nos deja con una reflexión final. En esta era digital, donde la evidencia es un montón de datos y el análisis es un algoritmo, ¿será que una arquitectura de datos bien diseñada es la nueva forma de garantizar el debido proceso? Todo apunta a que la solidez de un caso legal hoy en día descansa tanto en el código como en la propia Constitución.